Hola amados, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nosotros felices y contentos de estar una vez más juntos a ustedes reunidos a través de la pantalla del 15.1 en este su programa Día a Día con el Ministerio Rey de Gloria. ¿Y quién me acompaña? La Marce. ¿Cómo estás, Marce? Bien, ¿y tú, Seba, cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Aquí ya después del festejo de mi cumpleaños. De tu cumpleaños, una semana ya de... Pero también después de una fecha bien importante que se vivió a nivel nacional la semana que recién pasó, que fue la Teletón, ¿cierto? Sí. De hecho, lo estuvimos acá mencionando, teníamos ahí un cartelito que hablaba acerca de esta jornada solidaria. Así es. Que es la Teletón, que bueno, se llegó a la meta, estamos también contentos por eso, y queríamos hablar acerca de esa labor, ¿cierto?, solidaria, que también compete a la iglesia y cómo la iglesia está respondiendo a esa labor. Así que antes tenemos que saludar. Sí, como siempre saludamos a la Iglesia Rey de Gloria aquí en Santiago, en Puerto Montt, también en Paraguay, a nuestros hermanos de Isla de Pascua, les mandamos un abrazo. Si usted no tiene dónde congregarse, le invitamos a que pueda hacerlo con nosotros. Estamos ubicados en San Ignacio 1554, muy cerquita, Seba, del metro Rondizoni, pero muy cerquita. Nos congregamos los días domingo a partir de las 11 de la mañana y los días miércoles desde las 20:30 horas. Así es. Vamos a asiento. Sí. Respecto a lo que te venía comentando, uno no puede dejar pasar, ¿cierto? O dejar de pensar en la labor de nosotros como iglesia frente a escenarios como los que uno puede conocer o ver, o realidades a las que uno se puede enfrentar de ciertas personas que lo viven a diario, como es la realidad de las personas que están en Teletón, ¿cierto? ¿Cuál es la labor que cumple la iglesia en esa ayuda social? Ya sea a personas que están pasando por enfermedades, ¿cierto? No tan solo personas que están con dificultades en lo físico, sino que esa labor, vamos a llamarla social, aunque muchas veces esa palabra, el trabajo social, la iglesia no está llamada a hacer trabajo social, sino que sí a intervenir de alguna manera en la sociedad, ¿cierto? Con el mensaje de Cristo. Pero ¿cómo está respondiendo la iglesia ante el necesitado, ¿cierto? Ante lo vil y menospreciado de este mundo. Y ante la gente que realmente dice la palabra que Él vino a ellos, ¿cierto? Claro. No al que dice no necesitar nada, sino que al necesitado de espíritu, ¿cierto? A lo vil y menospreciado de este mundo. ¿Cómo ves tú esa labor? Si es que se cumple, si es que no se cumple, si es que la iglesia ha perdido efectividad en esa área. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo puedes expresar tú? Uy, yo creo que aunque uno tenga una idea, siempre esa idea se va a quedar corta porque uno no conoce la realidad de todas las congregaciones, ni siquiera de su propia nación. Pero sí yo creo que lo que más se ve no nos habla de eso. Lo que más se ve nos habla de una iglesia hacia adentro, exitista, como que uno va a acucharse a la iglesia. Y esa es la realidad que más vemos. Entonces, esto no quiere decir que hayan congregaciones, hayan ministerios que se dediquen a cumplir esa labor más social. Sin embargo, creo que la imagen que proyecta la iglesia, nuevamente, por lo que vemos principalmente en redes sociales, etcétera, es una imagen más como de hacia adentro, como de coachear a la gente, ¿cierto?, para vivir una vida exitosa, más que vivir el reino de los cielos y verdaderamente el ir a los perdidos, el ir al necesitado, el ir a los lugares donde nadie quiere ir para llevar el mensaje de Cristo Jesús. Por lo tanto, creo que, nuevamente, lo que vemos no necesariamente nos habla de la realidad completa, pero sí nos da un síntoma de algo que está pasando en la iglesia. Porque yo te lo pregunto porque, bueno, es algo que es como todas las cosas que siempre, por ejemplo,
como que, no sé, nos sensibilizamos, ¿cierto? Cuando está ocurriendo algo que nos está afectando. Claro. O se hace visible una realidad cuando esa realidad nos toca a la puerta, ¿cierto? Y en este caso, venimos hace una semana, ¿cierto?, de lo que es la Teletón, y cada vez que hay Teletón, como que uno, el corazón como que se sensibiliza, se conmueve, claro. uno se sensibiliza. Sí. Pero pasan esas 24 horas y como que uno vuelve a su rutina, pero uno se olvida de que hay gente que nació en una condición y quizás va a morir en una condición y quizás tiene toda una vida, ¿cierto?, en una condición que no afecta tan solamente su vida personal, sino que su familia. Y todo ese caminar, ¿cierto?, todo ese dolor, todo ese proceso, no son 24 horas. Claro. Entonces, como que uno como vuelvo a repetir, se sensibiliza cuando ve esta situación, pero también así uno se sensibiliza cuando va pasando por la calle, y me ha pasado, y uno ve, ¿cierto?, personas en situación de calle. Madres con hijos viviendo, pidiendo en la calle, o uno se sensibiliza cuando ve tal o cual situación. Pero ¿qué pasa durante los días que no estamos viendo esa situación? ¿De qué manera estamos nosotros haciendo algo? Entonces, el otro día hablaba con un joven, y él me decía que tuvo la oportunidad hoy día de estar en su vida, ¿cierto?, dirigiéndola hacia un mejor camino. Parte de ese camino también incluye el comenzar a congregarse, pero que en algún punto de su vida vivió en situación de calle, conoció a su pareja actual en esta condición, y que él salió de ese ambiente, hoy día la pudo sacar de ese ambiente, y él estando en la iglesia y viendo cómo se mueve la iglesia, él me preguntaba, ¿qué hace la iglesia para ir por esas personas? O sea, yo tuve que intervenir en el camino, ¿cierto?, de lo que es su pareja actual y sacarla, pero ¿por qué no está la iglesia interviniendo, haciendo esa labor? Claro. Y no sé si sea una obligatoriedad de la iglesia de ir, ¿cierto? Pero siento yo que somos llamados también a movernos en amor y misericordia. Entonces, yo siento que es una línea bien delgada en donde podemos hacer, ¿cierto?, un trabajo de intervenir en nuestra sociedad, pero que no se vuelva como un trabajo social, como profesión, ¿cierto? ¿Cómo ves tú eso? ¿De qué manera se puede lograr ese equilibrio entre intervenir, manteniendo, ¿cierto?, el llamado de la iglesia, que es llevar primeramente el mensaje de Cristo, pero también siendo ese puente a aquel necesitado que quizás nunca va a tener una opción de poder conectar con la verdad de Cristo? Porque yo te pregunto, como para que puedas pensar un poquito más la respuesta, pero yo te pregunto, la iglesia, y no es que para mí sea así como que, ay, sí, yo lo hago, no. Claro. Porque también esto es un espejo, uno como que ve Sí, la obvio. realidad, ¿cierto? Y también uno se pregunta a uno mismo, ¿estoy yo como preparado para que el día de mañana estés en tu iglesia, ¿cierto? Así con la mejor pinta, porque como que ¿para qué andamos con cosas? Como que el cristiano, Claro. como que el cristiano no está, bueno, vamos a hablar del cristiano, el cristiano que se cuide, que no anda saliendo a mostrar su facha ni nada, y carrete y todo eso, porque hoy día hay de todo, pero sí vamos a hablar del cristiano, ¿cierto?, que se congrega los días domingos, y su panorama es como ir el domingo quizá a la reunión de jóvenes, el sábado, el domingo ir a la reunión del culto general, y como que las pintas que uno tiene las guarda para la iglesia. Y uno trata de ir así lo más bonito posible, ¿cierto?, con su perfume, lo más ordenadito, ¿cierto? ¿No? Que para el Señor hay que tener, ¿cierto? Si para una reunión con un jefe vamos bonito, o si tuvimos una reunión con un presidente, ¿cómo iríamos? ¿Cómo vamos a ir a una reunión, ¿cierto?, con nuestro Dios? Entonces, vamos con nuestra mejor pinta. ¿Y qué pasa si entra una persona en situación de calle con un olor, como uno sabe que el olor que tiene la gente en situación de calle, ¿cierto? O un drogadicto con el olor que tiene quizás la persona que viene drogada, viene con un carrete de trasnoche y se sienta al lado tuyo y quiere un abrazo. Se le está enseñando a la iglesia a hacer ese brazo de amor, ¿cierto? Claro. A tener esa compasión. Yo siento que
de repente tenemos eso en nuestro ADN como iglesia, pero de la boca hacia afuera, y no lo practicamos porque tampoco nos enfrentamos a eso cotidianamente. Claro. No sé si compartes conmigo esa idea. Sí, yo creo que sí, por eso yo decía adelante que al final yo creo que esta idea como de iglesia exitosa que se ha vendido en los últimos años, que es una corriente doctrinal, no tiene nada que ver con lo que la palabra nos dice respecto de la iglesia. O sea, la palabra nos muestra una iglesia sufriente, una iglesia que se extiende al necesitado, una iglesia hacia afuera, no hacia adentro para que te coacheen, sino una iglesia que va hacia afuera. De hecho, la raíz original de la palabra iglesia, ¿cierto?, es eclesía, que significa como convocados hacia afuera. O sea, nos convocamos pero con un objetivo que es ir hacia afuera. Entonces yo creo que por eso decía yo que es un síntoma, porque una iglesia que te vende en exitismo, que todo está bueno, que perfecto y que las pinta y lo que andáis mostrando si se enfrenta a una realidad de que una persona en situación de calle va a la iglesia, ¿cómo reaccionamos? O si se llena de esa gente, ¿cierto? Sí. Entonces es como contrario. Que finalmente es la gente a la cual la iglesia debería, no sé si apuntar, porque todos necesitamos, o sea... Pero es una de las sí, del tipo de personas a la que la iglesia debe apuntar. Yo creo que la iglesia... Porque la necesidad espiritual nos va a dar, siento yo que lo natural es un reflejo de esa necesidad espiritual, pero puede haber una persona con la mejor pinta, una persona con una muy buena situación económica que pueda ser aún más necesitado en espíritu que aquella persona que está en una situación de calle. Yo te lo menciono, esto ya va más allá, va más en el tema como de lo natural, de lo que podemos ver, ¿cierto? Pero sin embargo yo creo que más allá de eso tiene que ver con la labor de la iglesia, porque Jesús no nos dice que tenemos que ir a un estrato de la sociedad. Él en su ministerio, ¿cierto?, terrenal, tocó todos los espacios, todas las esferas de la sociedad. Todas. En cambio, en la iglesia como que nos cerramos a cierto tipo de gente. Y eso no solo pasa con la gente en situación de calle, no solo pasa con la gente que tal vez tiene alguna necesidad, con los enfermos, con la gente de las cárceles, también pasa con el homosexual, también pasa con la prostituta. Pero Jesús tocó todos los espacios, todas las esferas de la sociedad, todos los tipos de gente y sobre todo la gente que, como tú mencionabas al comienzo, era despreciada por la sociedad, sobre todo religiosa de la época. Entonces, yo creo que la gente con necesidad, en situación de calle, como hablábamos, la gente en cárcel, etcétera, es un tipo de persona al que la iglesia también está llamada. No es la única, pero también tenemos que ir ahí. Y ahí yo me hago la pregunta, como todos estos pastores que tienen esta corriente, ¿cierto?, un poco más exitista, que no voy a cuestionar, ¿cierto?, ni poner en tela de juicio su labor, pero yo me pregunto, por lo general quieren ir a lugares en donde están las masas, en donde, no sé, siempre se dice como chiste Miami y entre otros, ¿cierto? Pero ¿quién quiere ir a esa población donde nadie va? ¿Quién quiere ir a esos lugares bajos, ¿cierto?, donde la ofrenda va a ser poca, donde no te pueden tener en un hotel 5 estrellas? Entonces también la iglesia está llamada a esos lugares. Entonces yo creo que cuando tú me hacías la pregunta al comienzo, es un síntoma, por supuesto que es un síntoma ver que hay una iglesia que solo habla de éxito, que solo habla de dinero, que solo habla de que el éxito en Cristo se mide por lo que tú tienes. Porque, ¿qué pasa con los pastores que viven en áreas donde son perseguidos que hoy día no tienen para comer? Porque la persecución es brutal y no pueden trabajar, por ejemplo. ¿Está la iglesia haciendo algo para ayudar a esos ministerios, a esas iglesias, a esos pastores que están siendo perseguidos? Entonces vamos a lo mismo. Yo creo que el problema y el síntoma que uno puede ver de lo que se ve nuevamente, y valga la redundancia, porque hay mucha otra iglesia que no se ve, que tal vez sí hace lo que tiene que hacer. Pero es un síntoma porque nos habla de algo que de algún modo se contrapone verdaderamente al mensaje que el Señor nos manda y a ir afuera y tocar todos los espacios de la sociedad. Incluso al necesitado, el que está hediondo, ¿cierto?, como ese vagabundo que está en la calle, a esa viuda, a esa prostituta, a ese homosexual, etc. Yo creo que finalmente es un tema, yo creo que la iglesia está llamada a ir, ¿cierto?, a hacer, pero
yo, como te digo, y bien tú mencionas, no vamos a generalizar, pero yo veo que algo que la iglesia no hace. O sea, yo creo que se llega solamente a la misericordia muchas veces para suplir la necesidad entre nosotros como hermanos, que sabemos que muchas veces hay viudas que se congregan. Y que está bien hacerlo. Y sí, y hay personas que están pasando por situaciones difíciles en la economía y hay misericordia para ellos. Pero, eso te digo, hay un hilo bien delgadito entre y yo siento que y siempre como que volvemos a lo mismo, ¿dónde está el corazón de la persona? O sea, si mi corazón finalmente es ir a entregar un pancito y sin un mensaje, esa es una labor que todos podemos hacer. O ir y donar. Nosotros no hay que ser cristiano para tener un corazón dadivoso y mucha gente en la Teletón va y dona, ¿cierto? Está el Hogar de Cristo. Yo me acuerdo cuando yo era chico y tenía una tía, la tengo todavía, y mi tía, yo me iba en los veranos a estar, yo la ayudaba a atender el negocio, con mi tío íbamos a La Vega, para mí era un panorama muy lindo. Y ella tenía adoptado a un niño en el Hogar de Cristo. Y lo adoptaba, ¿de qué manera? Para todas las fechas como importantes, Día del Niño, Navidad, eran y niños cosas huérfanos. así. En Navidad, ellos cumplían el rol como del papá. Lo apadrinaban. Y lo apadrinaban, ¿cierto? Y tenían una cuota mensual. Y en esas ocasiones importantes donde el niño no tenía a quien le regalar una carta, o ellos no tenían a quién mandarle una carta pidiéndole un regalito, ellos eran como cumplían este rol. Entonces vemos que no hay que ser hoy día cristiano, Claro. como para tener un corazón compasivo, dadivoso, ¿cierto? Que quiera ir en ayuda de aquellas personas que están necesitadas. Pero cuánto más, Eso. como cristianos, debiésemos tener un corazón compasivo. Entonces, y cuando tú mencionabas el significado de la iglesia, ¿cierto? Que es hacia afuera, la época donde la iglesia más creció y más conmovió, impactó al mundo fue ¿en qué época? Donde la iglesia fue una iglesia, ¿cierto? Incomodada, desajustada, perseguida, porque la iglesia salió. Entonces, y podemos ver que cuando la iglesia es hacia adentro, finalmente es iglesia y nos alimentamos, ¿cierto? Nosotros mismos como cristianos y también lo necesitamos. Claro, igual es bíblico. Es bíblico, necesitamos congregarnos. Sí. Pero ya para nosotros quizás la tarea es distinta, o sea, necesitamos crecer en el carácter, ¿cierto? Claro. Ir nosotros, expandir a otros. Pero es bueno que nos congreguemos. Pero ¿qué pasa con aquellos que necesitan un mensaje quizás básico, un mensaje de amor? O sea, que solamente con un pan, con un abrazo, con un Dios te ama, puedan recibir del amor de Cristo. Entonces, ¿cuánto más nosotros como cristianos debiésemos tener ese enfoque? Claro. Sin salirnos de lo central, que es Cristo. Claro. Sin hacerlo como un trabajo social, como una institución, sino que como un trabajo social que quiere impactar a la sociedad a través del mensaje de Cristo. Claro. O sea, y no es tan solo la gente que vive en las calles, o sea, yo te digo, hospitales, cárceles. Yo me acuerdo que de niño, en la iglesia donde participábamos cuando éramos niños, junto con mi hermano, participamos en intervenciones que se hacían en la cárcel. Y fuimos una vez a la cárcel de mujeres, con monitores, ¿cierto? Que ellos eran los que estaban encargados de las actividades, pero nosotros íbamos a ver y había niños que vivían con su mamá y que nacieron en la cárcel. Claro. Hogares de niños también que fuimos, niños que eran huérfanos. Tú participaste, ¿cierto? Sí. En esas actividades también. Entonces, cuando uno se enfrenta a esa realidad, se da cuenta de la tremenda necesidad que hay y que muchas veces uno... Y volvemos también al mensaje de la semana pasada y semanas anteriores, de cuán agradecidos estamos siendo de quizás lo poco que quizás podamos tener ante el ojo humano, pero Claro. de lo tremendamente ricos que somos en misericordia de Dios. Claro. O sea, yo te digo, ¿qué pasa con esos hospitales que están llenos de niños con tratamiento oncológico, niños que no tienen esperanza de vida? Entonces, cuando uno empieza un poquito a escarbar la necesidad que hay y no ver mi propia necesidad, no verme yo como
es que yo necesito tener esto para poder hacer esto, es que yo necesito y que yo necesito. Ahí yo creo que tú tocaste un tema bien clave, Seba, y tiene relación con cómo nosotros percibimos el Evangelio. Porque por lo general nosotros, o voy a decir, hay una iglesia que percibe el Evangelio muy centralizadamente. Que el Evangelio es yo. Que yo estoy en el centro del Evangelio. Mi salvación, mi bendición, mi crecimiento, mi ministerio, mi llamado, mi familia, etc. Pero cuando nosotros analizamos la palabra, nos damos cuenta de que nosotros no estamos en el centro del Evangelio. La salvación que se nos extiende por gracia, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, era necesaria para algo más. Hay algo más allá de la salvación, que es cooperar con los planes del Señor, con los planes del Padre, de venir y morar con un pueblo aquí en la tierra. Y eso lo vemos en Apocalipsis 21:3. Como Apocalipsis 22 termina la Biblia, Apocalipsis 21:3, previo a que termine, nos dice cuál es el deseo original del Padre. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Entonces, el centro del Evangelio no somos nosotros. Hay una obra que se extiende más allá de la salvación, que nuevamente la salvación es necesaria para que tenga cumplimiento esa obra y ese propósito del Padre, pero por eso estamos llamados hacia afuera. Nosotros estamos invitados a ser parte de un reino, ¿cierto? Por medio del sacrificio de Cristo Jesús hemos sido reconciliados con el Padre. ¿Pero para qué? Para cumplir también ese ministerio de reconciliación, ¿cierto? Reconciliar a otros con el Padre por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Nosotros no podemos reconciliar a nadie con Cristo. O sea, con el Padre, ¿verdad? Pero por el sacrificio de Cristo sí estamos llamados, una vez que nosotros somos reconciliados con el Padre, a poder extender esa reconciliación a otros. Y finalmente ese es el llamado de la iglesia, ir y hacer discípulos, extender esta reconciliación al mundo y a toda esfera de la sociedad. Y al final podemos ver que lo que pasa es que hay contextos que nos conmueven más que otros. Claro. O sea, yo puedo tener esta persona que está pasándolo mal, ¿cierto? Y me conmueve. Y esta persona que quizás necesita igual o más que esta persona, ¿cierto? Pero que su contexto de vida no me conmueve, al contrario, hasta como que, oh, mira, lo tiene todo. Esta persona no tiene nada y está enferma y claro, lo perdió todo. Pero ambas necesitan lo mismo, y es la reconciliación con Dios. Claro. Por eso es importante, y yo creo que ahí tú diste en el clavo en el sentido de que hay que hacer la separación. No porque esto me conmueva, es que yo tengo que ir a ellos como queriendo hacer un trabajo social con esta persona solamente porque su contexto me conmueve. Claro. Porque es igual de necesitado que el que lo tiene todo. Sí. La labor principal, y naturalmente hablando, sí quizás necesita, naturalmente hablando, más que esta. Claro. Pero espiritualmente hablando, nosotros estamos llamados a ir a ese cambio, ¿cierto? A que se arrepientan y sean transformados, pero que su espíritu, ¿cierto? Y que su ser espiritual sea reconciliado con Dios. Entonces, perdón, y si lo vemos así, ambos están igual de necesitados. Entonces, no puede ser el centro o el motor ir a ayudarlos naturalmente hablando. Claro. Porque hoy día les puedo dar un pan, hoy día les puedo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si se muere hoy día a la noche? Si muere sin Cristo. Y ese tiene que ser el motor de la iglesia. Exacto. Ir para que esa persona, si hoy día no está, deja de existir, que se pueda ir, ¿cierto? Reconciliada con el Padre. Entonces, cuando yo creo que finalmente el amor tiene que estar tanto por esta persona, por esta persona. Claro. Y ahí podemos ver que obviamente hay gente que siente una tendencia más hacia esta persona porque su contexto nos acomoda un poquito más. Y puedes sacar un beneficio de su contexto. Y su contexto no nos incomoda. Claro. Y cuando nosotros hablamos de que hay personas, y no me voy a enajenar de eso, que muchas veces el corazón del hombre es engañoso, y de todos, me incluyo, y que muchas veces nos volvemos egoístas y pensamos que, y según el grado de madurez que en Cristo podamos tener, pensamos que el Evangelio, ¿cierto?, se trata, como tú bien decías, de nosotros mismos. Y el problema también con eso es que hay siervos que también dan un mensaje que se centra en la persona. O sea, yo voy y me siento, ¿cierto?, con un deseo de que se me hable a mí, de que se me profetice a mí, de crecer yo, ¿cierto?, de pedir por mis necesidades, ¿cierto? Que es parte de, finalmente igual, pero no es el centro. Y recibo un mensaje que lo que hace es alimentar esa necesidad. Alimentarme a mí, alimentarlo. Entonces, finalmente se vuelve y que no está mal en parte. Es parte de, pero no es el centro. No es el centro. Entonces, yo también
veo esto así como de manera bien macro y yo digo, ¿será que por eso en la iglesia hoy día, y lo digo porque por más que haya milagros, y hay milagros, pero no es la iglesia que tenía el poder que tenía la iglesia primitiva, por ejemplo. Hoy día, y estadísticamente vemos que la iglesia ha perdido influencia, ha perdido poder, ha perdido impacto. Nosotros Entonces, lo hemos mencionado, o sea, la estadística nos dice que estamos perdiendo nuestra generación. De aquí, mira, la estadística es tan brutal, es tan cruda, que nos dice que la próxima generación, el 50-60% de los jóvenes no va a estar en la iglesia. O sea, los que son niños hoy día, el 60% de ellos no va a estar en la iglesia cuando sean jóvenes. Y es porque la iglesia dejó de hacer lo que tiene que hacer. Se centró en ella. Y nuevamente, lo que partimos mencionando, sabemos que no es toda la iglesia, o todos los que dicen ser iglesia, sabemos que no es todo, pero sí una parte visible y una parte que existe, que está. Entonces, es tremendo pensar que las estadísticas nos dicen que entre el 50 y 60% de nuestros niños no va a estar en la iglesia cuando sean jóvenes, y menos cuando sean adultos. ¿Está el papá instruyendo al niño para que no se pierda cuando sea grande? ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer? La estadística nos dice que no lo estamos haciendo. Entonces, hay una cosa que tú dijiste, por ejemplo, en ir a los que están desahuciados, por ejemplo, la gente, tú mencionaste el caso de las personas oncológicas. El evangelio que estamos llamados a entregar es un evangelio de esperanza. Esta reconciliación con el Padre va más allá de la muerte. Entonces, cuando tú le entregas ese mensaje y hacemos lo que tenemos que hacer, que va más allá de que te dé pena su situación, como tú bien decías, que va más allá de que seas conmovido, que tiene que ir, o sea, que tiene que ver con ir y llevar el mensaje de Cristo Jesús, que finalmente es que somos reconciliados con el Padre, que hay una esperanza de gloria que no avergüenza, y es que Cristo viene, que viene con galardón, y que este cuerpo que está sujeto a la muerte, tiene esperanza de vida eterna con Cristo Jesús, te cambia el panorama. Entonces, claro, no es simplemente hacer una obra social, estar y tocar esferas de la sociedad y dejar de lado esto. Este es el centro. Estamos llamados a entregar eso que es el centro, que es Cristo Jesús y resucitado. Yes. Bueno, vamos a hacer un stop en este tema que está bien interesante y edificante. Y vamos a ir a un corte musical. No se despegue de las pantallas del 15.1 porque volvemos dentro de pocos minutos. Fue tu poder que al nacer me dio el aliento de vida. Si fuiste tú quien recibió los golpes cuando aún yo no te conocía. Si fuiste tú, yo sé que recibiste el impacto por mí. Sé que por ti mi corazón volvió a latir. Siempre has sido Dios, siempre has sido Él salvando mi vida. En la tempestad es cuando más su gloria cae sobre mí, y es solo tu gracia que abunda en la tormenta. Siempre has sido tú, siempre has sido tú. Si fue su poder que al nacer me dio el aliento de vida, si fuiste tú quien recibió los golpes cuando aún yo no te conocía, si fuiste
fuiste tú. Yo sé que recibiste el impacto por mí. Sé que por ti mi corazón volvió a latir. Siempre has sido Dios, siempre has sido Él, salvando mi vida. En la tempestad es cuando más su gloria cae sobre mí, y es solo tu gracia que abunda en la tormenta. Siempre has sido tú. Y en la escasez y dificultad mis vasijas llenó. Siempre que caí en aflicción, Él respondió. Siempre has sido Dios, siempre has sido Él, salvando mi vida. En la tempestad es cuando más su gloria cae sobre mí, y es solo tu gracia que abunda en la tormenta. Siempre has sido tú. Siempre has sido tú. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Hablemos un buen tema con un buen invitado. El desafío es todo en 30 minutos. Cada lunes a las 22 horas, minuto 30. Una buena conversación e interesantes invitados. Conduce José Luis Urel. Somos el 15.1. Ya estamos de vuelta, Seba, de este corte musical. Estábamos escuchando a Jimmy Dowling con Siempre ha sido Dios. Hermosa canción. Siempre lo mencionamos, pero se nos ha ampliado el abanico musical. Así que hay talento en la iglesia, hay talento. Dios ha sido fiel en dar talento a sus hijos. Así Tenemos que escuchar a Alejandro. Tiene buenos temas, Alejandro. Alejandro Una Rap. vez apareció en nuestro programa. Tiene que sacar más temas de Alejandro. Oye, Seba, estábamos hablando de este tema tan relevante que es la labor de la iglesia, viéndola desde como el foco general, ¿cierto? Lo que nos dice la palabra de manera general. Y tú diste en el clavo con algo que es como no ser movido por emociones, sino por la labor real que tenemos como hijos del Señor.
Y hay un versículo que queríamos compartir con ustedes, está en Santiago 1:27, que dice así. Dice, la religión pura y sin mancha, delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Qué interesante que nos diga, ¿cierto?, el atender a estos dos tipos de necesitados, que es el huérfano y la viuda, algo que siempre la palabra pone foco en estas dos personas, el huérfano y la viuda. Pero además nos dice que parte, ¿cierto?, de la religión pura y sin mancha delante de Dios es mantenerse, conservarse, dice, limpio de la corrupción del mundo. ¿Será porque también cuando ayudamos a otros? Y yo creo que sí, porque la palabra nos habla respecto de eso. Tendemos como a también vanagloriarnos de la ayuda que hacemos. Y eso es como otro punto, ¿verdad? Como la palabra dice, ¿cierto?, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Es como, finalmente, no importa lo que tú hagas, pero guarda tu corazón, finalmente, de la influencia del mundo. En todo sentido, sin lugar a dudas, lo vemos bíblicamente. Pero también cuando ayudamos, a veces nos ponemos en una posición moral mayor. Y creo que parte del Evangelio del Reino y parte del mensaje de Jesús es lo que tú decías delante, como, ¿qué pasa con nuestro corazón? ¿Estamos ayudando para ser vistos? ¿O para cumplir delante de Dios lo que el Señor nos manda? Y creo que esta pregunta es bien relevante y aplica para todo lo que nosotros hacemos, pero ¿lo hacemos para ser vistos por los hombres o lo hacemos por Dios? Porque si lo hacemos para los hombres, vamos a tener nuestra recompensa en que los hombres nos vean. Pero si lo hacemos por Dios, tenemos recompensa en los cielos. Sí, y por eso es bien cierto lo que tú mencionabas delante, que no es toda la iglesia, que está como con un enfoque un poco alejado de este tema, sino que hay mucho hermano y mucha iglesia y ministerios que están enfocados totalmente a la ayuda desinteresada y fuera de todo ego, de toda vanagloria, se hace de manera honesta. Finalmente yo creo que esa tiene que ser la manera. Finalmente Dios, que todo lo ve, ¿cierto? Un Dios justo, y finalmente no lo hacemos por la vanagloria que podamos recibir, o no lo hacemos por los halagos, o que mira qué lindo la obra que estás haciendo, sino que porque no todos la hacen. Entonces cuando hay gente que lo hace, es lindo. Pero se tiene que hacer con un corazón bien aplomado, porque finalmente, y vuelvo a repetir, que el corazón nuestro es engañoso, y muchas veces algo que comenzó con un buen direccionamiento, ¿cierto?, con una buena intención, se puede tornar en algo que nos separe finalmente de lo que Dios quiere lograr. Entonces, también hablábamos en el tiempo del corte acerca de los roles que cumplimos todos como partes de un cuerpo. No todos somos manos, ¿cierto? No todos somos ojos, no todos somos pies. Y hay personas que están y tienen dada por Dios un corazón más dispuesto, ¿cierto?, a este tipo de necesidades, a este tipo de personas. Obviamente, como cristianos debésemos ser todos, ¿cierto?, claro, llamados a misericordia, tener un corazón compasivo. De hecho, tú leíste, creo que Lucas 6:36. No, leí Santiago. Dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Bueno, después dice, no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Pero si nosotros hablamos de un Dios misericordioso, ¿cierto?, de un Dios de amor, que tuvo misericordia con nosotros, que a pesar de nuestros errores, nuestras faltas, Él nos perdona, Él no nos juzga, ¿cierto?, nos da una oportunidad, que tenemos gracia, ¿cierto?, a través de su sacrificio. ¿Cómo nosotros nos vamos a ser llamados a misericordia con otros o no vamos a ser llamados a perdón con otros? Entonces, finalmente, nos vemos en un espejo. Yo estaba escuchando ayer, durante toda esta semana en realidad, la Flo tenía una prueba acerca de Jonás. Y hablaba de que Jonás fue mandado por Dios, ¿cierto?, a una ciudad determinada donde no querían nada con Dios. Claro. ¿Cierto?
y él se quiso escapar, se quiso como esconder Dios, y para Dios no hay nada oculto. Y en algún momento como que él es confrontado en decir, en esto mismo, en cómo el Dios misericordioso que tuvo misericordia de mí, y que yo digo amar, ¿cierto? Y honrar, no estoy honrando esa misericordia, Claro. porque estoy juzgando a esa ciudad, ¿cierto? A esa gente, y no quiero ir a ellos con ese amor y con esa oportunidad que Dios les quiere dar. Entonces es lo mismo, o sea, si decimos servir, amar a un Dios de misericordia, tenemos que proyectar y tener esa misericordia a otros. Claro. Un Dios de amor, tenemos que tener cierto amor. Un Dios de perdón, tenemos que también perdonar. Entonces yo siento que finalmente esto es parte del carácter que tiene que tener todo cristiano. Más allá de que cada uno de nosotros podamos tener una tendencia mayor. Claro, distintos roles en el cuerpo. Un rol más no sé, más fuerte en cierta área. Pero tenemos que todos tener esa motivación. Yo lo mencionaba hace un rato, no es tan solo con la gente que vive en situación de calle, no es tan solo con la gente que está en los hospitales, en las cárceles, también con aquellas personas que quizás aparentemente no tienen necesidad. Tenemos que entender que ellos sí tienen necesidad espiritual, y es, como mencionábamos hace un ratito, la necesidad primordial, quizás es transversal, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos visto y hablado nosotros dos de que todas estas personas que aparentemente lo tienen todo, famosos, terminan suicidándose, terminan en depresión, sumidos en droga, alcohol, porque se sienten vacíos? Claro. ¿Cierto? Y me ha tocado, creo que contigo andaba un día, o con Cristóbal, me ha tocado estar, creo que contigo estaba un día en el patio de comidas de un mall. Sí, estábamos juntos. Donde se acercó una señora que aparentemente a los ojos de todos era una vagabunda. Sí. ¿Cierto? Andaba con trapos, vestida, pidiendo, y empezó a hablar con una sabiduría y de una manera, o sea, y nos daba gracias por el tiempo que nos dimos de poder escucharla y hablar con ella. Sí. Entonces, no lo que aparentemente, ¿cierto? Es como no todo lo que brilla es oro, no porque una persona aparentemente lo tenga todo y no tenga necesidad, ¿no? Esa persona quizás tiene mucha más necesidad que esta persona. Claro. Y tenemos que ir también a ellos, ¿cierto? El tema es que muchas veces vamos más a ellos que a ellos, porque su contexto no nos incomoda. Lo que yo hablaba al comienzo, quizás no me incomoda que al lado mío se siente una persona con buen olor, ¿cierto? Vestida bien, porque me acomoda más que quizás se siente alguien que me saque y que me desajuste. Entonces, esto no es una crítica, al contrario, y si es que es crítica, también es crítica hacia nosotros mismos, porque somos también humanos, con una tendencia y un corazón que es engañoso, y tenemos que cuidarnos de nosotros mismos también. Sino que es como una radiografía y como una opinión personal de cómo está la iglesia hoy en día, motivada hacia qué tendencia. Y yo veo una iglesia que de labios, ¿cierto? Dice ser misericordiosa, dice tener amor por el necesitado, pero que yo en su mayoría, no los meto todos en un mismo saco, ¿no? En su mayoría no veo una iglesia que vaya a las calles, por ejemplo, que vaya a los hospitales, que vaya, sino que es una tendencia más hacia acá. Y a esta iglesia que te coachea para que seas aún más exitoso. Entonces, yo no sé si esto, yo creo, sí, al contrario, creo que esto es parte de lo que tiene que ser. La palabra también lo menciona, ¿cierto? Sí. Tiene que tomar un curso, ¿cierto? La misma iglesia también, y que en los tiempos finales Dios va a separar lo que es de lo que no es, ¿cierto? Lo que es verdad de lo que no es verdad. La iglesia que realmente buscó a Cristo y no buscó, ¿cierto?, las cosas naturales y las cosas de este mundo. La semana pasada hablábamos de eso. Sí, de las riquezas celestiales. Acerca de la riqueza y los tesoros de este mundo. Entonces, muchas veces somos movidos hacia este lado. Pero tenemos que también tener un corazón llano a poder ir con un mensaje de esperanza a esta gente. Yo me acuerdo haber visto ministerios que iban a las casas de reposo, por ejemplo, ancianos que
que están en sus últimos años de vida sin esperanza de nada, quizás botados por su hijo. ¿Por qué no ir con un mensaje? Quizás con misericordia, ancianitos que de repente no les llevan ropa, no les llevan pañales, nada. Claro. Niños que están en los hospitales desahuciados, mujeres en las cárceles, hombres, ¿cierto?, que también condenados. Sí. Realidades a las cuales no estamos acostumbrados y que están todos los días a diario en muchas... Sí, y con eso también nosotros, yo creo que cuando uno tiene una radiografía general de lo que es el Evangelio, entiende que lo que decíamos, que no estamos solo llamados a un estrato de la sociedad, estamos llamados a todos, ¿cierto? Estamos llamados fuera a poder impactar el mundo, la gente, ¿cierto?, en los distintos esferas. Pero también nosotros en algún minuto mencionamos, en relación a la gratitud, el tema de la generosidad. Cuando nosotros somos generosos, entendemos esto, que el Señor nos bendice con toda bendición para que nosotros seamos generosos. O sea, no solo para suplir nuestra necesidad, no estamos en el centro del Evangelio, no solo para eso. También es para que nosotros seamos generosos, para que nuestra generosidad, dice la palabra, y lo leímos en algún capítulo, ese versículo, pudiese generar acciones de gracias a Dios. Entonces, a veces nos olvidamos de esas cosas que son prácticas del Evangelio. Y como que nos hacemos un mundo gigante de cómo hacer cosas, pero la palabra dice, sé generoso. Y eso va a producir acción de gracia para Dios. Y a mí me gusta mucho este versículo de Santiago que leímos, el Santiago 1:27, porque el contexto de Santiago 1, fíjese que es ser hacedores de la palabra. O sea, el contexto donde te dice, mira, la verdadera religión es preocuparte de la viuda y del huérfano y mantenerte, ¿cierto?, conservante limpio en relación a la influencia del mundo, es ser hacedores de la palabra. Lo encuentro heavy, como que en ese contexto aparezca este versículo. Y además, fíjate lo que dice Seba, cuando dice la religión pura y sin mancha, esa religión no nos está hablando de una cosa muy... nosotros pensamos en la palabra religión y lo consideramos que algo muy como la religión, ¿cierto? Pero en el original, eso es la adoración ceremoniosa. O sea, nos está diciendo, mira, si tú quieres ser verdaderamente un adorador del Señor, si quieres verdaderamente ser adorador, tienes que, ¿cierto?, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarte limpio de la corrupción del mundo. Entonces, ese atender, ¿cierto?, a la viuda y al huérfano en sus aflicciones es buscar. Tienes que buscar a la viuda y al huérfano, tienes que visitar, tienes que inspeccionar su aflicción y poder ayudarle en su aflicción. Encuentro que es tremendo como la labor verdadera, como este radiografía general que la palabra nos da del Evangelio, que no es, nuevamente, no es algo en lo que estemos en el centro. Es parte de, pero hay algo más allá. Y eso que tú mencionabas, ser hacedor, finalmente es ejecutar la palabra. Claro. Debemos ser personas que hagan lo que la palabra dice que tenemos que hacer. O sea, personas que ejecutemos, ¿cierto?, lo que Dios nos mandó a hacer, hacerlo. Es tan simple como eso, ser hacedores de la palabra. Seba, discúlpame que te interrumpa, pero esto es interesante leerlo. Esta cita de Santiago a mí me recuerda a lo que dice Éxodo y quiero leerlo porque yo mencionaba que la palabra siempre nos habla de la viuda y del huérfano, pero fíjese lo que dice Éxodo 22, del 21 al 26, dice, no hagas daño al huérfano ni a la viuda. O sea, no solo nos está poniendo el foco en poder, que tenemos que ayudarlos, sino que cuando no hacemos lo que tenemos que hacer por ellos, les estamos provocando un daño. Entonces, no hagas daño al huérfano ni a la viuda, porque si lo haces, ellos clamarán a mí y yo les atenderé. Y por tu falta, ¿cierto? En ese contexto de la falta, del daño que hicimos, mi ira se encenderá contra ustedes y haré que mueran a espada, entonces serán sus mujeres y sus hijos quienes se quedarán viudos y huérfanos. ¡Wow! Yo lo encuentro así como, ¡wow! De verdad como tremendo. Dios no nos pide nada que Él no haya dado. Sí. Él es el estándar, ¿verdad? Pero también Él nos demanda que lo que queremos, que lo que esperamos recibir sea lo que estemos, ¿cierto?, dispuestos a dar. Lo vemos cuando hablamos del perdón, ¿cierto? La palabra dice, si quieres ser perdonado, perdona. En la misericordia, en el amor, lo vemos en mucho. Es un estándar de Dios, que Él está dispuesto a darse completamente a nosotros, pero hay cosas que nuestras acciones privan a Dios de que Él pueda darnos. ¿Por qué? Porque Él no está dispuesto a dar algo que nosotros no estamos dispuestos a dar. Yes. Yo creo que finalmente eso es lo que encierra todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Finalmente ser hacedores de la palabra y hacer así también como Jesús ha hecho con nosotros. Esa misericordia, ese amor,
proyectarla hacia otros, hablar de un Dios vivo, pero a través también de nuestros actos, no tan solo de la boca para afuera. Yo tengo un tema que no es crítica, pero sí es como un tema respecto de la iglesia, cuando comparo, cuando veo la realidad, y no tan solo comparar con la iglesia primitiva, sino que cuando veo la realidad de iglesias de otras zonas del planeta, yo siento que el peor cáncer de la iglesia moderna es las libertades que hemos tenido y la poca incomodidad, porque eso provocó que se asentara, ¿cierto? Claro. Que se construyeran templos. Y yo no sé si es... o sea, yo creo que es parte de, es bueno. El tema es que eso mismo provocó, y esto muy a modo personal, pero provocó que la iglesia perdiera efectividad. Y eso no es un comentario personal. Hay estadísticas que hablan de que la iglesia perdió fuerza, perdió impacto, que perdió fieles también. Hay gente que hay otros credos que están más predominantes y que tienen mejor proyección estadísticamente. Entonces, todo eso nos hace preguntarnos también qué pasó. Y yo creo que, y por eso digo, yo cuando la iglesia más creció y más impactó y más llegó, fue cuando la iglesia se persiguió y cuando la iglesia se incomodó y cuando la iglesia no se estancó ni se... ¿Cachai? No fue hacia adentro, claro, fue hacia afuera. Y toda la libertad que tenemos en Occidente finalmente es rico, porque podemos, ¿cierto?, adorar con libertad. Pero también provoca que nos acomodemos. Que nos acomodemos, y lo hemos hablado en otras ocasiones. Hay credos que las personas tienen que orar al sonido de al sonar, ¿cierto?, de un aviso, y donde estén doblan sus rodillas. Personas que son súper aplicadas con su fe y no son conmovidas por cualquier tendencia. Y vemos la cristiandad es mucho más light. Claro. Y mucho más relajada en su vida como fiel a un credo. O sea, si hace frío no me levanto a orar y no oro nomás. Claro. Si no tengo ganas de ayunar, no ayuno nomás. Pues, y la gracia de Dios sigue estando presente y sigo siendo. Y salvo siempre salvo. Claro. Entonces, yo siento que finalmente esa libertad, ¿cierto?, de poder tener libre culto, siento que, y creo que es hermoso, y es misericordia de Dios también, es un arma de doble filo. Como hemos dicho que también este celular es un arma de doble filo, como muchas cosas son armas de doble filo. Nos acomodamos, dejamos... Sí. No quiero decir que sea malo. De hecho, es muy bueno si es que es bien usado. Si es que potencia el trabajo, porque... Y el punto, Seba, histórico, y perdón que te interrumpa, es que cuando la iglesia ha hecho lo que tiene que hacer cuando ha tenido libertad, ha sido perseguida, porque es efectiva y porque incomoda a los gobiernos en los que está. Exacto. Entonces, al final, eso yo no es que sea como que tenga pero yo creo que todos nos hacemos ciertas preguntas. Yo digo, de repente... hay que hacer el equilibrio entre congregarse, porque hace bien congregarse, y la palabra nos llama a congregarnos, ¿cierto? Sí. Pero llega un punto donde los siervos y la iglesia finalmente alimentan a cristianos y los vuelven a alimentar domingo a domingo, miércoles a miércoles, alimentar a cristianos que ya tienen una fe, alimentar a cristianos que ya creen, alimentar a... Claro, y ahí uno entra en otro tema, en este tema que es como la oveja que quiere ser siempre niña y no quiere madurar y reproducirse, finalmente. Y es eso, o sea, estamos llamados a cumplir una labor que es ir y hacer discípulos. La iglesia, ¿cierto?, dice su palabra que está para poder cimentarnos en la fe, para hacernos madurar, para poder alcanzar una estatura, etcétera, ¿cierto? Pero la labor de la iglesia tenemos que hacerlo toda la iglesia. Y a veces eso se descansa en los pastores, ¿no? Los pastores se tienen que multiplicar. Pero son las ovejas las que se multiplican. A ir a escuchar, ¿cierto? Claro. Y de repente el pastor, para que la hermandad se sienta cómoda, y que no está mal, está súper bien, sino que no se logra el equilibrio y finalmente nos quedamos acá. Y no logramos hacer el equilibrio entre lo que tenemos que hacer y entre hacer eso de una manera quizás cómoda y holgada porque tenemos la posibilidad. Pero tratamos de que el hermano no se sienta incómodo ni hasta cuando se sienta, o sea, que tenga
la silla más cómoda posible Claro. para que la hora y media, 2 horas que está sentado se sienta cómodo y no se vaya. Entonces, hasta en eso como que... Claro. Y que vuelvo y repito, no está mal, y esto es como algo súper personal, de cómo yo veo muchas veces que... y es rico ir a una iglesia donde estáis cómodos, donde hay buena producción, es rico tener una palabra que te potencie, que te sume, que te tire para arriba, que te Y a diga- veces es hasta necesario, y sin es lugar a dudas. necesario, Sí. es bueno, pero hasta qué punto es bueno y hasta qué punto no tenemos el cuidado de que eso no nos estanque Mm, y no nos prive de ir, de sentirnos incómodos. De hecho, esto no es tan solamente en la iglesia. mm, Por ejemplo, se habla de los emprendedores, dicen, o a la gente que tiene negocio. Dice, si tú eres apatronado, siempre vas a estar como apatronado si es que no te incomodas y si es que no estás en un... claro. Tú creces y te potencias o puedes ir más allá cuando entras en un estado de... De tener que hacer, pues, solucionar, de incomodidad, claro. Cuando estás en un estado de confort, Claro. gracias a Dios porque tenemos un excelente trabajo y ganamos bien, ¿cierto? Gracias a Dios. Pero estás tan cómodo que no te quieres mover de ahí, po. Y Claro. pasaron los años y te mantuviste ahí. Y quizás no hiciste cursos, no te potenciaste, no aspiraste a más, porque ganabas ganabas más de lo que necesitabas y ¿qué vaya a querer moverte? Claro. Y eso pasa en la iglesia, si finalmente la iglesia es parte de la sociedad. Mm, Y si pasa en los trabajos, si pasa en todas las esferas, pasa también en la iglesia. Y como fieles vamos a una iglesia donde nos sentimos cómodos y que está súper bien, donde nos gusta la silla y el mismo lugar y el mismo ángulo, no, es que de aquí súper bien y listo, ya. Y terminamos por estancarnos, ¿cierto? claro. ¿Y dónde está ese equilibrio? Mm, Yo siento que de repente es necesario sentirnos incómodos. Laboralmente hablando, o sea, todas esas personas que lograron ser y tener un éxito empresarial, fueron personas que tocaron el piso en algún momento. mm, Y la mayoría, no voy a decir el 100%, pero la mayoría, y yo como soy emprendedor, he visto testimonios de Claro. emprendedores que dicen, yo tuve que quebrar 1, 2, 3 veces y quizá hoy día la gente ve, oye, pero mira, y cómo tiene, y cómo le va bien. Pero son personas que sufrieron un quiebre que los incomodó a tal punto que tuvieron que hacer para ver. mm, Y nuestro apóstol siempre nos menciona, si ustedes quieren ver cosas diferentes, claro. tienen que hacer cosas diferentes que no han hecho, ¿cierto? Mm. Si quieren ver cosas que no han visto, Hay que hacer tienen que cosas hacer que no has cosas hecho. que no han hecho. Y yo siento que la iglesia, y lo digo con mucho respeto, pero siento que la iglesia en general, a pesar de que hay excepciones y muchas excepciones, pero en general, vamos a hablar de lo macro, está en un estado de comodidad, Mm, que de repente es necesaria. De hecho, el otro día hablaba una persona y decía que la iglesia se incomodó mucho, por ejemplo, se sacó de su confort en la pandemia. sí, claro. Y mucha iglesia colapsó, pero también muchos ministerios crecieron. Mm, Pero esa incomodidad hizo que la iglesia se volcara de un formato antiguo, se volcara a un formato, por ejemplo, online, mm, y que se abriera a un campo que lo actualizó. La iglesia se tuvo que actualizar de manera obligatoria, claro. pero que también potenció. La iglesia llegó a esferas y Sí. había una estadística que mencionaba que la iglesia Mm. llegó a lugares donde no había llegado a través de ese modo. adaptarse al mundo más como tecnológico. Claro. Y también gracias a la iglesia joven, Mm. porque muchos pastores quedaron obsoletos. No sabían usar Zoom, Y no gracias sabían. Claro. a ese remanente de juventud que había en la iglesia, ¿cierto? Mm. Pum, se logra adaptar. ¿A qué voy? De que muchas veces necesitamos ser incomodados para ser efectivos y lograr lo que tenemos que lograr. Sí. En un estado de comodidad no lo vamos a lograr. Este tema da para mucho más, pero... Y la Mar se quedó ahí con harta cosa que mencionar, pero tenemos que despedirnos. Sí, Marce, tenemos por que favor. despedirnos, les mandamos un abrazo a todos y hagamos vida a la palabra, consideremos lo que estuvimos mencionando con Seba, hacer vida a la palabra, ir hacia afuera, extender el Evangelio no solo al que tenemos al lado, sino a todas las esferas en donde Dios nos ha puesto. Así que les mandamos un abrazo grande a todos los que nos ven, nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.